capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El tema de esta noche es la libertad cristiana y el legalismo de judíos. Y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué significa rechazar esta gloriosa libertad en Cristo? Y vamos a desarrollar, hermanos, 4 puntos en cuanto a lo que significa rechazar la gloriosa libertad en Cristo. Recordemos de lo que el apóstol Pablo aquí está hablando, les está escribiendo a los Gálatas, a todas las iglesias, y también nos está hablando a nosotros para que podamos estar firmes en esa libertad en Cristo, en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se estaba dando? Lo que se estaba dando es que habían llegado judíos que se suponía que habían aceptado a Cristo, y ellos estaban imponiendo la ley, o estaban diciéndole a las personas: para que usted pueda ser salvo, para que usted pueda tener vida eterna, aparte de creer en Jesucristo, el Jesucristo que salió de nuestro pueblo, de los judíos, aparte de eso, sabe, usted se tiene que circuncidar y cumplir con todos los ritos que hacemos los judíos, con los ritos que se hacen en nuestro pueblo. Entonces, el apóstol Pablo había venido, ¿verdad? Abrió las iglesias, le presentó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era? Muerte, sepultura y resurrección. Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y continuó haciendo la tarea a la cual Dios lo había encomendado, que era seguir predicando el evangelio. Continuaba abriendo iglesias, pero habían llegado judíos que se supone que habían aceptado a Cristo, habían creído a Cristo, y les están imponiendo la ley, ¿verdad? Les están diciendo: para que ustedes puedan ser salvos, necesitan cumplir con la ley de Moisés. El apóstol Pablo les escribe la carta exhortándolos a volver al evangelio en Cristo. Entonces le dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a ver qué se refiere con el yugo de esclavitud. Entonces, otra vez la pregunta: ¿qué significa rechazar esta gloriosa libertad en Cristo? Número 1, significa cambiar el bendito yugo de Cristo por la pesada carga de la ley. Vuelvo a repetir: significa cambiar el bendito yugo de Cristo por la pesada carga de la ley. Notemos el contraste entre estos yugos. El yugo de esclavitud, que es la ley, ¿verdad? Y el yugo de Cristo. Recordemos Mateo capítulo 11, versículo 28. Quiero leerles Mateo 11, 28, y dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Vea qué importante estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30 de Mateo capítulo 11, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta palabra fácil viene del griego chrestos, que también significa útil, fácil o agradable. Entonces, el yugo de Jesucristo es útil y es fácil y es agradable. Voy a hacer mención en los estudios a algunas palabras en griego.
¿Por qué en el griego? Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y al llevarlo a la traducción en español, el sentido de las palabras se pierden. Entonces, por eso es interesante. Vamos a aplicar las palabras con la idea original. Entonces, la primera palabra, chrestos, que es fácil, es útil. ¿Por qué dice Jesús, es útil mi yugo? Llévenlo, aprendan de mí. Vea qué interesante, recordemos que nuestro Señor Jesucristo les está hablando a personas que están labrando la tierra. Le está enseñando a agricultores que trabajan con la tierra, sembrando. Ellos sabían qué es un yugo, dónde iba ubicado el yugo. Se ponía en los bueyes, ¿verdad? En la cerviz, en el cuello, se amarra de los cachos y estaban dispuestos a hacer las tareas. Se utilizan 2 bueyes. La idea que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo es: yo estoy con ustedes enyugados, ustedes van conmigo, le dice. Por eso Él dice, aprended de mí, versículo 29. Estas personas en esta época sabían que para poder trabajar la tierra con un yugo, se pone un buey entrenado, acostumbrado a hacer el oficio, a hacer el trabajo para el cual se designó o el cual se enseñó. Él está entrenado, y se pone un buey joven para que este buey vaya aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Va a ir aprendiendo la disciplina, va a ir aprendiendo la enseñanza, va a ir aprendiendo cómo se hace, ¿verdad? Por ejemplo, cuando va arando la tierra, los 2 bueyes van siendo guiados y usted ve esos surcos que dejan en la tierra cuando van con el arado rompiendo la tierra, que es bastante recto. Cuando tienen que doblar, doblan y continúan arando. Entonces, esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo. Ustedes están empezando en la vida cristiana, ustedes están empezando a caminar, a aprender, a imitarme a mí, pero no pueden hacerlo solo. Yo estoy ahí, a la par suya. Ahora bien, estoy en usted. ¿Cómo va a estar en usted? Por medio del Espíritu Santo. Él está en nosotros, Él nos está guiando y les está dando esa ilustración, ¿verdad? Llevad mi yugo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, Él está en nosotros y nos está guiando cómo sobrellevar, cómo actuar, cómo comportarnos, cómo obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a nuestra vida cristiana? Solamente Él nos puede enseñar. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Recordemos, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, esa ilustración de llevad mi yugo, nuestro Señor Jesucristo se las está enseñando. Ellos sabían de qué hablaba. Estamos enyugados con Cristo, debemos aprender de Él, no nos va a dejar solo, pero tenemos que imitarlo. Entonces, mi yugo es fácil, es útil, es agradable, en cuanto obedezcamos lo que dice Dios en su palabra, en cuanto le sigamos y en cuanto le pidamos ayuda. Inclusive, a veces como cristianos, como hijos de Dios, nos equivocamos y podemos caer. Pero ¿sabe qué? Él viene y nos levanta, nos ayuda. Esa ilustración de los bueyes, cuando ponen a un buey joven con un buey que ya está entrenado, ya está maduro, a veces en el entrenamiento él no quiere ser guiado. El buey maduro, con su fuerza, ya tiene mayor cuerpo, entonces ya está bien desarrollado, lo jala. A veces el buey joven cae por el peso que lleva, por la carga, y el buey
maduro, el buey ya mayor, el buey entrenado, ¿saben qué? Él está llevando toda la fuerza, porque él está sosteniendo más la carga. Y así se entrenan los bueyes. Mi hermano, ¿por qué viene usted y nos cuenta esa historia, esa ilustración? Eso lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Estas personas entendían: llevad mi yugo, porque es fácil, es útil y es agradable. En cambio, ese es el yugo de Cristo. ¿Cuál es el yugo de la ley? En Hechos capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pedro, en este versículo dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Vea qué interesante, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, haciendo referencia al yugo. ¿Cuál yugo? Al yugo de la ley. Recordemos, la ley señalaba el pecado de la persona. Decía: es malo robar, es malo codiciar, y siempre señalaba el pecado. Decía: usted está pecando en esto, usted está haciendo esto que a Dios no le agrada, usted está desobedeciendo a Dios no le agrada. Pero la ley no salva, pero Cristo sí. Entonces esa es la diferencia. La ley señala el pecado del hombre. El hombre tiene que hacer cosas buenas que a Dios le agradan para cumplirla. Pero quien salva es nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, entonces, ¿qué significa rechazar la gloriosa libertad en Cristo? El primer punto significa cambiar el bendito yugo de Cristo por la pesada carga de la ley. Segundo punto, significa hacerse deudor de toda la ley. Voy a continuar leyendo el versículo 2 de Gálatas. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Gálatas 3:3 dice el apóstol Pablo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, poniendo su fe en Jesucristo, ustedes reciben el Espíritu Santo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué acabar por la carne? Porque estaban buscando cómo hacer lo bueno. Estaban buscando cómo hacer las obras de la ley, ¿verdad? Deuteronomio 27:26 nos dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo: amén. Entonces, ellos les estaban imponiendo, los falsos maestros, los que habían venido, los judíos que habían venido de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Llegaron, entonces decían: si ustedes no se circuncidan, si ustedes no cumplen con todos los ritos de la ley, no pueden ser salvos. Y el apóstol Pablo les está diciendo: he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, pero no podemos cumplir con toda la ley. Solamente nuestro Señor Jesucristo la pudo cumplir. El hombre no puede, porque recordemos lo que decía: si fallaba en una sola cosa de la ley, en un solo mandato, ya perdía todo. Y eso era estar esclavizado a la ley, y lo que se refiere al apóstol Pablo. Tratamos de hacer lo bueno, tratamos de cumplir con todo lo que dice Dios, y fallamos. Y bueno, otra vez, más tarde o al día siguiente,
bueno, otra vez, ahora sí no voy a fallar, y vuelvo a fallar, y vuelvo a fallar, y así, siempre vamos a fallar, somos pecadores. Y eso es lo que hacía la ley, señalaba que nosotros los hombres somos pecadores, somos desobedientes de Dios. Pero Jesucristo vino, Dios envió a su Hijo, porque sabía que nosotros no podíamos solo. Entonces, ahora Él está en nosotros, ayudándonos, nos está guiando, y entregó su vida. Y cuando venimos delante de Dios somos justificados, no por lo que nosotros podamos hacer, porque no podemos cumplir con lo que Dios pide, sino que somos justificados por lo que Jesucristo hizo por nosotros, que Él llevó todos nuestros pecados. Entonces, si otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. O sea, tiene que cumplirla, pero sabemos que nadie la cumple. No podemos cumplirla, solo nuestro Señor Jesucristo la cumplió. Ese testifico también viene de una palabra griega que es marturomai, así es más o menos la pronunciación. También significa yo protesto contra que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Continuamos con el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Voy a repetir con cuidado este versículo más despacio. Versículo 4, Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ve qué interesante. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Vino, enseñó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los Gálatas. Ellos creyeron, ellos depositaron su fe en Cristo, pero luego vienen hermanos diciendo que son cristianos y les están imponiendo cargas para poder ser salvos. Los están enredando, los están confundiendo, y por eso es que el apóstol Pablo les está escribiendo esta carta para aclararle todo esto. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto no quiere decir que han perdido la salvación. Dice el versículo 4 al final, de la gracia habéis caído. ¿Por qué este versículo lo leí más despacio? ¿Por qué quiero enfatizar un poco más en él? El apóstol Pablo habla que de la gracia habéis caído, pero no les está diciendo, ustedes ya no son salvos, ustedes perdieron la salvación. Eso no lo está diciendo. Entonces tal vez usted tendrá una pregunta, y entonces ¿qué dice? ¿Qué significa? Ok, vamos a explicarlo. Ven lo importante aquí, hermanos, de por qué debemos ir, cuando tenemos ciertas dudas, ir al idioma original y ver cuál es la palabra que se está utilizando aquí. Por ejemplo, la palabra que se utiliza aquí, la palabra griega caídos, es ekikto. Y la vamos a encontrar, esa palabra ekikto, también en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo la menciona en el capítulo 27, en el versículo 17, la menciona también en el versículo 26, en el 29 y en el 32. En el Nuevo Testamento aparece esa misma palabra, ekikto. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, ¿qué tenemos ahí? Tenemos cuando el apóstol Pablo iba en el barco y estaba siendo llevado por los vientos, por la corriente. Él la utiliza así. Entonces, esta palabra ekikto, que significa, o que traducida al español se utiliza como caídos, hace la idea
o da referencia a un barco que está fuera de control. Este es el significado aquí en Gálatas. O sea, vinieron personas a enredarlos. Entonces, ¿qué hace? No les está diciendo, ustedes pierden la salvación. No, lo que el apóstol Pablo les está diciendo, de la gracia habéis caído, es, ustedes están perdiendo el rumbo. Ustedes están perdiendo el rumbo. La salvación no es por las obras de la ley. La salvación no la tenemos por cumplir la ley, porque no la vamos a cumplir. El propósito de la ley era señalar el pecado. Le dice, la salvación es solamente en Cristo Jesús, en depositar su fe en Jesucristo. Una vez que usted ha reconocido que el único Dios verdadero envió a su Hijo para morir por sus pecados. Eso es lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Le dice, así como un barco está fuera de control, usted está siendo enredado, está siendo engañado. Por eso, ubíquese. Hermano, pero deme evidencia. Tal vez usted dirá, deme evidencia de que, aparte de la palabra, de habéis caído por la gracia, deme evidencias, otras más, de que yo no pierdo mi salvación, o que estas personas no han perdido su salvación. ¿Por qué es importante esto? Dar evidencias. ¿Por qué es importante estudiar detenidamente desde el idioma original lo que significa la palabra? Porque hoy en día hay falsos maestros enseñando que la salvación se pierde. Hoy en día hay personas que dicen, bueno, yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia, pero si peco, me voy al infierno. Entonces tengo que tratar de no pecar, porque si Cristo viene en ese momento y yo pequé, me voy al infierno. ¿Saben qué es eso? Estar atado a la ley, hacer las buenas obras. Cristo nos ha libertado de eso, pero no quiere decir que tenemos libertad para pecar. Tenemos libertad en Cristo Jesús, el cual se entregó por cada uno de nosotros, el cual dio su vida por todos los pecadores arrepentidos que han decidido depositar su fe en Cristo. Eso es importante resaltarlo. Entonces, otras evidencias, aparte de lo que significa la palabra, en que son salvos, siguen siendo salvos. Ok, el apóstol Pablo les llama hermanos 9 veces en esta epístola. O sea, le está diciendo aquí en el capítulo 5 de la gracia habéis caído, pero sin embargo en esta misma epístola le está diciendo hermanos. O sea, recordemos pues Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios, les está diciendo, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces el apóstol Pablo les llama hermano 9 veces. En el capítulo 1, versículo 2, versículo 11, en el capítulo 3, versículo 15, en el capítulo 4, versículo 12, versículo 31, en el capítulo 5, todos estos capítulos son de Gálatas, versículo 11 y versículo 13, en el capítulo 6, versículo 1 y versículo 18, les llama hermanos. Entonces, el apóstol Pablo no hace referencia a este versículo como ustedes han perdido la salvación, sino que les está diciendo con estas palabras caídos, que es equicto, han perdido su rumbo, los han engañado, ¿ok? Los están engañando. También el apóstol Pablo los llama hijos de Dios. En el capítulo 3,
versículo 26, se los acabo de leer, y también en el capítulo 4, versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que sabemos que esa palabra Abba, ya la había explicado, viene del arameo, significa papito, con el diminutivo de padre. Entonces le dice, otra evidencia que por el cual continúan siendo hijos de Dios. También le dice, son herederos de la promesa. En el capítulo 3, versículo 26, en el capítulo 4, versículo 6, le llama herederos de la promesa. Entonces, contra las personas que dice que este versículo de Gálatas 5:4 dice que la salvación se pierde, les digo, según la misma palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les llama hermanos, les llama hijos de Dios y les llama herederos de la promesa. ¿Ok? Entonces, hace referencia a un barco que está fuera de control. Este es el significado aquí en Gálatas. Ponerse otra vez bajo la ley significa negar el dulce y seguro control de la gracia de Dios. Continúo leyendo, versículo 5. Pues nosotros, versículo 5 de Gálatas, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino, veamos esto, que la fe que obra por el amor. Versículo 7. Vosotros, le dice el apóstol Pablo, corrías bien, o sea, venías bien. Vosotros, ustedes los Gálatas, venían bien, creyendo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién os estorbó? Le está haciendo una pregunta retórica porque él sabía quiénes eran los que habían llegado y qué es lo que estaban introduciendo. ¿Quién os estorbó? Le hace esa pregunta. Para no obedecer a la verdad. ¿Quién os estorbó? Esta palabra es interesante, os estorbó. La palabra griega que se utiliza para estorbar es ekoto, que se traduce como estorbo. Era una palabra que se usaba en el ejército antiguo y tenía el significado de poner un estorbo o de destruir una carretera o un camino. En el contexto en que Pablo usa esta palabra es cuando un corredor, al apóstol Pablo hacía referencia, le gustaba hacer referencia como a las carreras, ¿verdad? Y al final tenían un premio. Entonces, él hace referencia y le dice, ¿quién os estorbó? O sea, venías corriendo bien. Pero esta palabra que él utiliza, estorbar, está haciendo referencia a que alguien que iba corriendo con ustedes a la par de ahí, les metió el pie o de alguna manera hizo algo ilegal y los sacó de la carrera. Los hizo tropezar, los hizo caer. Eso es lo que el apóstol Pablo hace referencia acá, con esta palabra. Aquí nos estorbó. Le dice, alguien vino, ustedes venían bien. Y ese alguien trae unas ideas, ¿para qué? Para distraerlo, para que ustedes pierdan su mirada en Cristo Jesús. Y ahora tienen que preocuparse por otras cosas, por los ritos de la ley. Le dice entonces, ¿quién os estorbó? Pablo se dirige a la autenticidad de los maestros falsos y menciona tres cosas muy importantes acerca de ellos. Vamos a ver qué menciona
el apóstol Pablo acerca de los maestros falsos. La primera, los maestros falsos es que su doctrina no proviene de Dios. Ok, el apóstol Pablo les hace ver que la doctrina, eso es para que aprendamos nosotros hoy en día, la doctrina de los maestros falsos no proviene de Dios. Fue Dios quien nos llamó por medio de Jesucristo. Gálatas 1:6. La salvación es una obra totalmente hecha por Dios, cuando mandó a su Hijo a morir por los pecados del hombre. Romanos 8:28-30. El poner las obras u otra cosa en el regalo de Dios pone al hombre como parte con Dios en el hacer el sacrificio de la salvación de Cristo. Entonces, las enseñanzas de un falso maestro no proviene de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo les había enseñado que eran salvos por depositar la fe en Cristo, por creer en que Dios envió a su Hijo para morir por los pecadores arrepentidos, que se arrepienten y ponen la fe en Cristo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, una característica de los falsos maestros fue mencionada en el versículo anterior, en el versículo 7, que son piedra de tropiezo para los creyentes. Ellos son estorbos en la carrera cristiana con su falsa doctrina. Estorban, los falsos maestros van estorbando al creyente. Dejan de poner su fe, su mirada en Cristo y ya se están preocupando por otras cosas más, porque dicen, para yo tener la salvación tengo que hacer esto. Entonces, la primera cosa es los maestros falsos, la doctrina de ellos no proviene de Dios. La segunda, los maestros falsos son piedra de tropiezo para el cristiano. Tercer cosa, también los maestros falsos son como la levadura, que tienen una influencia negativa en la congregación. La levadura era una sustancia que se usaba en la mesa de pan para ser leudado. La levadura se usa en la Biblia como una ilustración positiva. Jesús usó la ilustración de la levadura para ilustrar el reino de Dios. Recordemos la parábola de la levadura, Mateo 13, versículos 33. Pero también la levadura también se usaba para ilustrar las enseñanzas falsas que creaban y efecto negativo que producía. El efecto negativo de las enseñanzas falsas. Un poco de levadura puede contaminar toda la masa. Así también las enseñanzas falsas. Un poco de falsedad cambia el significado del mensaje y puede influenciar el modo de pensar de mucha gente. Jesús usó la ilustración de la levadura para referirse a la enseñanza de los fariseos. Mateo capítulo 16, versículo 6. Entonces, hermanos, tenemos que los maestros falsos, la doctrina de ellos no proviene de Dios. Los maestros falsos son tropiezo en la carrera de un cristiano, ¿verdad? De un creyente. Y también los maestros falsos actúan como la levadura. Al enseñar la palabra de Dios y hacer una interpretación incorrecta de Dios y de su palabra, empieza a alejar a las personas, empieza a hacer algo que no está bien. Por eso, hermano, es importante. A veces yo trato de dar ejemplos en base a lo que está en la palabra de Dios, no en cuanto a mi vida ni la vida de alguien más. Mis ejemplos son basados en la palabra de Dios. Prefiero ir estudiando la Biblia, leyendo y explicarla para poder enseñarla, porque primeramente Dios me está enseñando a mí,
para no cambiar ese significado de la palabra de Dios. Por eso, por este peligro que existe, que en base a mi interpretación, yo cambie el significado de la palabra de Dios. Como maestros, cuando enseñamos la palabra de Dios, por eso es tan necesario primeramente ser guiado por el Espíritu Santo, pero después pedirle a Él que nos ayude a ver cuál es el significado, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que enseñemos? Mis ejemplos deben ser extraídos de la palabra de Dios para no darle una mala interpretación, porque estos falsos maestros empezaron así, hablando, saliéndose un poquito de la palabra de Dios, dando ciertos ejemplos, y después a veces, ¿verdad? Hay cositas más que mejor no menciono, pero es importante para no caer en el error de los falsos maestros, para no ser un estorbo en la carrera de un hijo de Dios. Debo seguir y mostrar, enseñar la palabra de Dios tal como Dios lo dice. Ok, voy a continuar. Versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mas, vea qué interesante, qué peligroso voy a meterme, porque vea lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Yo confieso, versículo 10 de Gálatas capítulo 5, voy otra vez a leerlo despacio. Yo confío respecto de vosotros, el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, en el Señor, que no pensaréis de otro modo. ¿Cuál modo es el que deben de pensar? Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo debo creer que el único Salvador es Cristo, que fue quien murió por mis pecados, llevó mis pecados. Y mi vida cristiana, en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos de tribulación, debo creer también que Jesús dijo, lleven mi yugo, estemos enyugados con Cristo, vamos juntos con Él. Recordemos, el Espíritu Santo está en usted, Cristo está en usted, y usted esos momentos difíciles de angustia, de tribulación, Él está con usted. Y en la vida cristiana, para hacer lo que a Jesucristo le agrada, Él nos va a guiar, nos va a enseñar, pero debemos de venir a Él a través de su palabra, escuchar su voz y pedirle que nos guíe. La segunda parte del versículo, qué interesante. Entonces, eso confía el apóstol Pablo, que en el Señor iban a hacer lo que Él les había enseñado. Más, segunda parte del versículo 10, más el que os perturba, el que os estorba, o sea, el que traía enseñanzas que no están bien delante de los ojos de Dios, llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Qué responsabilidad más grande tenemos al enseñar la palabra de Dios y desviarnos con ciertas cosas? ¿Cuáles ciertas cosas? Que distraigan a las personas de la vista que es en Cristo Jesús. Voy a leer este versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 1, para después continuar otra vez con este versículo 10 de Gálatas. Hebreos 12, capítulo 1. Por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Esta palabra paciencia también se puede significar o se puede traducir del griego como resistencia, constancia. La carrera que tenemos por delante. Versículo 12 de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gálatas 10 del capítulo 5. Mas el que os perturba, el que los estorba, llevará la sentencia quien quiera que sea. Recordemos que se está refiriendo a unas enseñanzas que habían traído a estas iglesias, personas que se hacían llamar hijos de Dios, personas que se hacían llamar seguidores de Cristo, pero estaban enseñando herejías, cosas que no son, ¿verdad? Entonces, importante para nosotros lo que enseñamos, que nos apeguemos a la palabra de Dios, lo que dice ella, y nos mantengamos ahí, teniendo siempre respeto y cuidado, como dijo en los versículos anteriores, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Por ejemplo, a veces hay chistes en las enseñanzas de la palabra de Dios. A veces tal vez para que las personas se puedan relajar o sentir un poco bien. Para mí, cuando estoy hablando de la palabra de Dios, cuando yo estoy presentando el Evangelio, cuando estoy presentando a Cristo y hago un chiste, las personas se distraen de la cruz de Cristo, de lo que hizo Cristo por cada uno de ellos, y estoy jugando con la salvación de las personas. Porque un chiste es llamativo, es vacilón, distrae sí a la persona. Todo lo que venía hablando de Cristo se fue por un momento y en la mente quedó el chiste. Y lo he visto. Y como a veces a las personas es bueno el chiste, continúo diciendo chiste, otro, y después otro. Y al final de cuentas leí o leyeron, porque sí lo he visto en prédicas que he escuchado, 2, 3 versículos y 10 chistes diferentes. Estamos para enseñar la palabra de Dios. Hermano, ¿y a qué viene eso? ¿A qué viene la referencia? ¿A qué viene? A que más el que os perturba, versículo 10, llevará sentencia a quien quiera que sea. Debo de tener el cuidado siempre de predicar a Cristo, no de hacer nada más. Continúo, versículo 11. Y yo, hermanos, le dice el apóstol Pablo, aún predico la circuncisión, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pensando en el celo de los judaizantes por la circuncisión, que oscurecía el evangelio de la gracia, el apóstol les habla duramente, rudamente, dirían. O sea, porque ellos venían imponiendo, si usted no se circuncida, usted no es salvo. Y el apóstol Pablo les está diciendo en el versículo 12 del capítulo 5 que estamos leyendo, ojalá se mutilasen los que os perturban con eso. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Si ellos estaban tan entusiasmados acerca de la circuncisión, entonces, ¿por qué no ir
más allá al extremo. Si los judíos estaban tan entusiasmados con que se circuncide, le dice el apóstol Pablo, vayan más al extremo ustedes. Esta palabra que aparece en el versículo 12, mutilasen, apococto, viene del griego, o la palabra en griego es apococto, y aquí se traduce como mutilasen. La palabra significa, ¿por qué si ustedes están tan entusiasmados con la circuncisión, por qué no se castran? Eso significa la palabra, cástrense. Si quieren que los cristianos se circunciden, ustedes cástrense. Así cierra el apóstol Pablo en este versículo 12. El apóstol Pablo estaba defendiendo a los hijos en la fe, a la iglesia que le había costado mucho. Su celo por la obra de Cristo era grande. Aquí podemos ver un ejemplo muy bueno para nosotros, y es que los líderes de la iglesia de Cristo no deben tolerar las herejías. Entonces, la pregunta inicial era, ¿qué significa rechazar la gloriosa libertad en Cristo? Punto 1, cambiar el bendito yugo de Cristo por la pesada carga de la ley. Significa hacerse deudor de toda la ley mosaica. Significa caer de la gracia, andar sin rumbo. Significa perder nuestra dirección en la carrera cristiana. Usted, como hijo de Dios, está siguiendo la carrera que es puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, o está siendo distraído por algunas enseñanzas que no van de acuerdo con la palabra. Usted, como hijo de Dios que está enseñando la palabra de Dios tal como dice Dios, o está distrayendo a los hermanos en Cristo con otra enseñanza. Recuerde lo que dice la palabra de Dios: un poco de levadura leuda toda la masa. Debemos de tener cuidado con lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Eso, si usted tal vez enseña la palabra de Dios y dice, pero ¿qué le pasa al hermano? Eso primeramente el Señor me lo enseña a mí. Y luego dice, transmítalo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cambiar el bendito yugo de Cristo por la pesada carga de la ley? Estamos con Cristo. Como el apóstol Pablo dijo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted una hija de Dios? ¿Sabe cómo formamos parte de la familia de Dios? Reconociendo arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que Dios es el único Dios verdadero y que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Depositando mi fe en Cristo Jesús, creyendo en Él. Y continuamos creciendo, estudiando su palabra, creciendo, conociendo su palabra. Así vamos a ser seguidores de Cristo. Si usted no es un hijo de Dios, le podemos ayudar y le podemos explicar, le podemos decir cómo serlo. Puede escribir al chat ahí y decir: he escuchado la transmisión, he visto las prédicas, no sé cómo ser un hijo de Dios, no sé cuáles son los pasos a seguir, ustedes me pueden ayudar, y alguien se comunicará con usted, le podrá hablar, lo podrá dirigir cómo llegar a ser un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios y sabe que las cosas no han estado bien en su vida, si sabe que, como dijo el apóstol Pablo, han caído de la gracia, o sea, que eso significa hemos andado sin rumbo, distrayéndonos en otras cosas, haciendo las cosas que a Dios no le agradan, si hemos tratado de cumplir con cosas que no están en la palabra de Dios, si en mi vida cristiana yo he desobedecido a Dios,
y he hecho lo que le agrada al mundo, he andado sin rumbo como ese barco. Debo volver a Cristo. ¿Cómo lo hago? Arrepintiéndome de mis pecados, pidiéndole perdón a Dios por mis pecados y diciéndole: Señor, estoy aquí, ayúdame, guíame, porque el Espíritu Santo está en usted, Él lo va a guiar. Ahí está el Espíritu Santo para guiarnos, pero por eso también debemos de pedir que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque de nada sirve si yo le pido a Dios que me guíe, si yo decido andar como ese barco sin rumbo. Debo pedirle a Dios: ayúdame para que yo me deje guiar por tu Santo Espíritu.